Hola, hola, que el Señor te bendiga. El día de hoy vamos a estar meditando un poco en la palabra que se encuentra escrita en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 41. Pero antes de leer este versículo, quiero que entremos un poquito en contexto. Jesús día a día se apartaba de la multitud e incluso de los discípulos para tener comunión con su Padre. En esta ocasión, Jesús hace algo diferente. Antes de apartarse, decide llevarse a 3 de sus discípulos. Una vez estando en el lugar donde Jesús iba a orar, les dice a sus discípulos, quédense aquí y oren, y Jesús se aparta un poco más para tener mayor intimidad con su Padre. Resulta que cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos. Y lo primero que Jesús les dice, cuando los ve dormidos, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esta es la primera parte del versículo 41. Y quiero hacer una pausa aquí. Es que muchas veces como creyentes procuramos siempre buscar culpables en cuanto a nuestras tentaciones. Y aunque definitivamente Satanás siempre va a buscar tentarnos, ya que su objetivo es que nosotros tropecemos, aquí Jesús nos está dando un tesoro maravilloso en cuanto a las tentaciones. Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto significa que muchas veces nosotros batallamos tentaciones innecesarias por nuestra irresponsabilidad de no cuidar nuestra comunión con el Señor. Antes de pretender culpar a tu esposo, a tu jefe, al pastor o a quien sea de las tentaciones que estás batallando, procura tomar una pausa y meditar si realmente estás teniendo tiempo de oración y de meditación de la palabra, porque Jesús dice que en cuanto meditemos y oremos, vamos a ser librados de tentaciones. Continuando en el mismo versículo 41, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué está dispuesto el espíritu? A lo que dice anterior, a orar y velar, a orar y meditar en su palabra. Cuando el Espíritu Santo me enseñó referente a esto, definitivamente algo en mí se transformó. En este versículo, el Espíritu Santo me enseñó que decisión, determinación y disciplina no son lo mismo. Y es que nosotros por lo general tomamos las decisiones basadas en las emociones y más cuando se trata de tener comunión con el Señor. Vamos a suponer que tú escuchaste un mensaje hermoso, el cual te motivó a buscar más del Señor. Entonces tú muy emocionada decides levantar altar, levantarte de madrugada a orarle al Señor, empezar a meditar y a buscar más de Él. Y resulta que eso muchas veces se queda en una simple decisión emocional, porque al sonar la alarma decides no despertarte, al querer meditar la palabra te das cuenta que no te queda tiempo por las muchas obligaciones que tienes que hacer y al final terminaste fracasando y muchas veces terminas deprimido a causa de haber tomado una decisión por una simple emoción y no entender que la decisión se complementa con la determinación. Cuando el Espíritu Santo te pone a ti a orar, es porque Él está dispuesto. Tú decides hacerlo porque sientes el llamado del Espíritu Santo. Ahora, cuando sea el momento de orar, tienes que determinarte a hacerlo, porque es la determinación, tu voluntad la que tiene que sujetar tus emociones. Dice que nosotros tenemos que tener control y dominio propio. Por ende, el control y el dominio propio se llama determinación. Tú decides orar, ahora determínatelo a cumplirlo. Determínate verdaderamente a buscar del Señor. No te dejes llevar simplemente por mensajes bonitos en redes sociales. No te dejes llevar solo por la emoción del momento. No te dejes llevar por esa emoción que te hace botar un poco de lágrimas. Determínate a pagar el precio de levantarse cuando aún otros duermen. Determínate a pagar el precio, a hablar aún cuando otros callan. Toma la decisión valiente de determinarte a buscar del Señor. Busca del Señor mientras Él pueda ser hallado. Busca del Señor mientras otros, creyendo estar despiertos,
duermen. Busca del Señor, mientras que otros buscan entretenimiento, mas no edificación y transformación. Busca del Señor, mientras que otros están hechizados con mensajes motivacionales disfrazados de prédicas. Una vez te decidas a buscar del Señor y te determines a someter tu carne con control y dominio propio, entonces va a llegar la disciplina. Muchas veces a mí me dicen, es que yo no sé orar, yo no sé cómo estudiar o leer la Biblia. Y es que yo creo que todos los que iniciamos este proceso, nadie llegó con conocimiento previo, pero es que nunca vamos a aprender si no hacemos y no damos el primer paso, que es iniciar. Pero es que nadie podría decir que aprendió a hablar sin antes haber iniciado a pronunciar palabra. No podemos pretender aprender a orar si no oramos. No podemos pretender tener conocimiento si no buscamos del Señor. Así que si tu deseo es aprender a orar, ora. Y si tu deseo es conocer más del Señor, empieza a meditar en su palabra. Recuerda que esto no se trata simplemente de una decisión, sino que es de una determinación de buscar día a día del Señor. Y por último, recuerda que esto no se trata de quien más versículos se sabe de memoria, sino de quien vive la palabra del Señor. Eso no se trata de quien más corre, sino de quien más resiste. Y esto no se trata de años y años asistiendo a una iglesia. Esto se trata de obediencia.